Entonces vamos a ir ya, si es que no hay preguntas, vamos a ir al monitoreo hemodinámico avanzado con el monitor PAICO, ¿ya? Este monitor PAICO es un monitor, es un equipo, ¿no? Es un equipo biomédico que se utiliza bastante a nivel mundial, y que nosotros en la UCI hemos tenido la oportunidad de utilizar, el monitor PAICO. Este monitor mide varios parámetros hemodinámicos, ¿ya? Entonces vamos a recordar lo que les decía, esta fórmula, ¿eh? Entonces, la presión arterial, los determinantes de la presión arterial es el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica. Determinantes de gasto cardíaco, volumen sistólico, de los determinantes del volumen sistólico, la precarga, la contractilidad y la poscarga. Entonces, fíjense acá, fíjense. Este aparato PAICO, el monitor PAICO, monitor hemodinámico, ¿qué es lo que mide? La precarga. Mide la contractilidad, mide la poscarga, mide el volumen sistólico, mide la frecuencia cardíaca, mide el gasto cardíaco, mide la resistencia vascular, todo mide, ¿ya? Todo. O sea, en algunos casos lo calcula y en algunos otros casos lo mide, pero la mayoría son cálculos, pero te da todos esos valores. Entonces, como yo les decía, ¿no? Si tú quieres un valor, perdón, un monitoreo de tu paciente de forma bien detallada, profunda, se tiene que colocar un monitor avanzado, que es el monitor PAICO en este caso, ¿no? Ahora, fíjense acá. Los determinantes del volumen sistólico ya tenemos la precarga contra el y poscarga. Los determinantes de la resistencia vascular sistémica, vamos a verlo acá, ¿ya? La resistencia vascular sistémica es igual a la presión arterial media menos la presión venosa central entre el gasto cardíaco por 80. Esa fórmula, ¿ya? Cuando yo les decía, ¿no? Cuando yo les decía que la PVC no es bueno ya, la PVC está en desuso ya. O sea, si tú quieres medir la presión venosa central y supongamos que te sale un 2 milímetros de mercurio de PVC y está bajo, utilizarlo de manera aislada, no se debe utilizar la presión venosa central de manera aislada. Se tiene que ver varios otros factores para ver si ese paciente a requerir volumen o si va a responder a volumen. Entonces, la presión venosa central en ese caso no sirve, pero aquí sirve. ¿Para qué sirve? Para medir la resistencia vascular sistémica, ¿ya? Y es fácil, ¿no? Medir la PVC, la presión arterial media menos la PVC. Y el gasto cardíaco ya lo sabemos ya. Entonces, el monitor PAICO se basa en termodilución transpulmonar. Pero antes de eso vamos a ver la termodilución de la arteria pulmonar. Entonces, nuevamente voy a ir al monitor PAICO. Ya, vamos a ir al monitor PAICO. Ah, perdón, nuevamente vamos a ir al Swan-Ganz. Al Swan-Ganz. Miren, ¿ah? Este método del catéter de Swan-Ganz, el Swan-Ganz, este método es el método al que le llaman el gold estándar. Es el gold estándar, o sea, es el estándar de oro. ¿Ya? ¿Qué significa? Que este es el método primigenio o es el método más exacto de medir el gasto cardíaco o de medir el volumen sistólico. Entonces, si tú, por ejemplo, ¿no? El día de mañana quieres abrir tu fábrica de monitores hemodinámicos, tu monitor el que vas a inventar
se tiene que, se tiene que igualar o tú tienes que hacer la prueba con un catéter de Swan-Ganz. Si el catéter de Swan-Ganz te dice que tu volumen sistólico es de 70, si tu monitor te dice que es 40, pues tu monitor no sirve, ¿ya? Por eso se llama el gold estándar del el catéter de Swan-Ganz. Sin embargo, como ustedes ven aquí, es muy aparatoso, ¿no? Muy aparatoso. O sea, miren, 3, 6, 7 lúmenes. Ingresa por la vena cava superior, aurícula derecha, ventrículo derecho, se va hasta la arteria. O sea, es muy invasivo, ¿no? Entonces, al ser invasivo, conlleva infecciones. Ahora sí, como se coloca con poca frecuencia, el médico no está muy familiarizado. Entonces, los datos que puede interpretar tal vez no van a ser correctos, ¿no? Bien. Entonces, este método, el catéter de Swan-Ganz, ¿cómo mide el volumen sistólico y cómo calcula el gasto cardíaco? De la siguiente manera. Termodilución de la arteria pulmonar. Miren, se carga jeringas con agua cloruro de sodio helado, 2 grados, 4 grados centígrados, 8 grados centígrados, y se administra por un lumen. Ese o el agua helada se desemboca primero en la aurícula derecha, luego pasa a la aurícula. Para esto, este catéter ya tiene un termistor, o sea, un termómetro. Ya tiene un termómetro en este punto. Y luego el agua sigue pasando y aquí también tiene otro termistor que capta, ¿no? La temperatura. Entonces, el catéter de Swan-Ganz se basa en la termodilución de la arteria pulmonar y cuando se administra el agua helada, aquí va a captar una temperatura. Y a medida que pasa el tiempo, aquí en este otro punto se va a calentar, ¿no? El agua helada va a ser más caliente o menos helado. Entonces la temperatura va a aumentar aquí. Entonces esa diferencia de temperatura, el catéter de Swan-Ganz mide, mediante una fórmula, mide el gasto cardíaco, ¿ya? El catéter PAICO se basa en termodilución transpulmonar. ¿A qué se refiere? A esto de acá. Para el catéter PAICO se necesitan dos dispositivos. Un catéter venoso central y una línea arterial, ¿no? Catéter venoso central y una línea arterial. Entonces tú agarras la jeringa con agua helada, administras el agua helada pasa. ¿Por qué se llama transpulmonar? Porque atraviesa los pulmones hasta llegar a aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y llegar hasta la línea arterial, ¿no? Que puede estar ubicado en la arteria femoral o una arteria radial también. Entonces, el catéter, el monitor PAICO utiliza catéter venoso central y línea arterial para calcular, ¿no? Para realizar la termodilución. Entonces, eh, es diferente al Swan-Ganz, ¿te acuerdas? El Swan-Ganz, el catéter tenía que ingresar hasta la arteria pulmonar. En este caso ya no. En este caso el catéter ingresa hasta, solamente se necesita un catéter venoso central que puede estar en vena cava superior, ¿no? Se necesitan dos catéteres. Es menos invasivo, semi-invasivo puede ser. Entonces la curva de la termodilución del catéter de la arteria pulmonar es diferente. O sea, esta curva que se forma, que se forma para calcular el gasto cardíaco va a ser diferente a a esta curva del catéter de termodilución transpulmonar, que es el monitor PAICO. Y este es el SWAN.
Swan Gans. Y este es Paico. Pero ambos miden el gasto cardíaco. Medición continua del gasto cardíaco, ¿no? Ahora, este monitor Paico no solamente mide el gasto cardíaco por termodilución, sino también lo hace midiendo la arteria pulmonar, perdón, midiendo el área bajo la curva de la onda de pulso. O sea, ¿cómo es esto? Miren. Vamos a hablar un poquito de las partes de la onda, ¿no? Esta es una onda de la presión arterial de una curva y esta cúspide es la sístole, ¿no? Sístole ventricular. ¿Qué representa la sístole ventricular? Representa la contracción del ventrículo izquierdo, la contracción del ventrículo izquierdo y esa máxima presión, esa pico de presión es la contracción sistólica, ¿no? Que es la presión sistólica. Luego, una vez que se ha contraído el corazón, se contrae el corazón, se eyecta, ¿no? El volumen sanguíneo sale, un volumen sistólico de 60 a 100. Hay un retroceso elástico. O sea, primero se distienden las paredes de la aorta, ¿no? Y luego, cuando ya cesa la presión de la sístole, cesa la presión, la arteria aorta, las grandes arterias, retornan a su tamaño original. Y al retornar a su tamaño original, estos generan una presión y esa presión se llama presión diastólica. Y es la presión del retroceso elástico, es la distensibilidad arterial. Ahora, hay una tercera parte de esa curva, que es la onda dícrota, que es esta de acá, que representa al cierre de la válvula aórtica. El ventrículo, miren acá, cuando se contrae el ventrículo, se abre la válvula aórtica, como estamos viendo acá, se abre y deja pasar la sangre. Y cuando se relaja el ventrículo izquierdo, ahí viene a tallar el retroceso elástico de la arteria aorta. Entonces, la arteria aorta, que se había expandido inicialmente por ese volumen que salió, se había expandido y como es elástico, retorna, ¿no? A su tamaño normal. Al retornar a su tamaño normal, hay un reflujo de sangre. La sangre retrocede. Al retroceder la sangre, cierra estas válvulas, la válvula aórtica. Son las válvulas semilunares de la arteria aorta. Cierra y ese cierre de la válvula aórtica se va a manifestar como una onda. Y esa onda se llama onda o muesca dícrota. ¿Ya? La muesca dícrota. Entonces, en esta onda tenemos la presión sistólica, la onda dícrota y la presión diastólica. Esas son las partes de la línea arterial, ¿no? Entonces, ¿cómo el monitor Paico calcula la presión arterial, el gasto cardíaco a partir de esta onda? Entonces, esta onda que ya sabemos que hay acá una presión sistólica, que hay una presión diastólica y acá está la onda dícrota. Entonces, ¿qué representa esta onda dícrota? ¿Qué representa? Representa el cierre de la válvula semilunar, la aórtica. Y al cerrarse la válvula aórtica ya no hay flujo de sangre. Por lo tanto, toda esta área, ¿a qué representa? A la sístole. Sístole ventricular. Sístole ventricular, ¿no? Toda esta área representa a la sístole ventricular y esta otra área representa la diástole. Entonces, si el monitor Paico tiene una fórmula, ¿no? Y solamente mide esta área, fácil, ya tiene ya la sístole, el volumen sistólico. Y esa fórmula
es esta de acá. Esa fórmula es esta de acá. O sea, análisis del contorno del pulso, ¿no? Esa fórmula es esta. Frecuencia cardíaca, o sea, frecuencia cardíaca. Heart rate, o sea, corazón, ¿no? Rate, frecuencia cardíaca, frecuencia cardíaca. Entonces, y esta fórmula es el volumen sistólico, o sea, esta área. La frecuencia cardíaca multiplicada por el volumen sistólico, te da el gasto cardíaco. Entonces, de esa forma mide de forma continua el gasto cardíaco. Por ejemplo, aquí miren, el PAICO te está mostrando estas ondas de línea arterial y constantemente está midiendo el área. Y aquí, por ejemplo, te da el gasto cardíaco, el índice cardíaco, que es esta de acá, esta de acá. Miren acá, índice cardíaco, que es 4,6, ¿no? Valores normales de 2 a 4. Índice cardíaco. El índice cardíaco no es otra cosa más que el gasto cardíaco. Es el gasto cardíaco en relación a la superficie del área, superficie corporal. Corporal. O sea, el índice cardíaco es el gasto cardíaco, pero de acuerdo a la superficie corporal, el área de superficie corporal de las personas, pues. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un gasto cardíaco de una persona de 1,50 m, el gasto cardíaco será pues 4 litros minuto y está bien para ese paciente, para esa persona. Imagínense un hombre de 1,90 m, su gasto cardíaco no creo que sea 4 litros, será 8 litros, lo normal. Y si este paciente de 1,90 m tiene un gasto cardíaco de 4 litros, está chocado. Entonces es importante el tamaño de su cuerpo. Por eso es que el índice cardíaco es algo más personalizado, más específico en relación a la superficie, el área de superficie corporal. ¿Ya? Entonces, el monitor PAICO mide el gasto cardíaco de forma continua también, midiendo solamente el área bajo la curva. Y por ejemplo, tenemos otro monitor que se llama Vigileo Edwards 1000, ¿no? 1000, que también mide el gasto cardíaco de acuerdo al área bajo la curva del contorno del pulso. ¿Ya? O sea, el tema aquí, ¿cuál es el tema? Hallar esta área que representa el volumen sistólico. Ah, ya eso ya está. ¿Por qué? Porque gasto cardíaco es igual a ¿qué? Volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Si hallas esto, la frecuencia cardíaca es fácil de hallar. 40 por 60, 2,400, ¿no? 2,4 litros minuto. Está abajo, ¿no? Entonces, de esa manera hallan hallan el gasto cardíaco, ¿no? ¿Cómo es el monitor PAICO? El monitor PAICO, ¿cómo es el sistema, no? Sistema PAICO. Como les dije, ¿no? Este sistema se basa en la termodilución transpulmonar. No es termodilución de la arteria pulmonar, que es el Swan-Ganz, no, sino es termodilución transpulmonar. ¿Cómo halla la termodilución? Mediante dos termistores, que es este de acá. Uno de ellos es el termistor que se coloca en el catéter venoso central, que es este de acá, ¿no? Y esto de acá es una línea arterial colocada en la arteria femoral. Entonces tienes que tener dos termistores, dos termómetros, dos medidores de temperatura, uno en el catéter venoso central y otro en la línea arterial. Que en el catéter PAICO es esto de acá y este es el otro termistor de la línea arterial. Solamente sirven para medir la temperatura de la sangre. Y cuando se administra el agua helada, miren, se administra el agua helada,
el agua helada pasa a través de la vena cava superior, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, regresa por la vena pulmonar a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, arteria aorta y capta aquí, ¿no? En la línea arterial, la arteria femoral. Entonces aquí la temperatura es más baja y acá la temperatura es un poquito más alta. Entonces el monitor hace sus cálculos y ya tiene el gasto cardíaco, ¿no? De esa manera. Y también, ojo que aparentemente parece complicado este sistema, pero si tú lo has estudiado como lo estamos viendo, ¿no? Que tiene que tener dos termómetros, dos termistores. ¿Por qué? Porque cada termistor mide la temperatura, ¿no? Uno en un punto al momento donde vas a colocar el agua helada y el otro en otro punto donde el agua helada va a pasar también, ¿no? Ya está. Y luego necesitas dos termistores, o perdón, dos transductores de presión. Uno es para medir la presión arterial invasiva, por eso es que está aquí una línea arterial, en la arteria femoral, línea arterial. Y el otro es el transductor de presión venosa central, o sea, necesitamos medir la presión venosa central, ¿no? Entonces, el transductor de presión arterial invasiva sirve para medir el volumen sistólico, gasto cardíaco por el área bajo la curva del contorno del pulso. Y el transductor de presión venosa central sirve para medir ¿qué cosa? La presión venosa central. ¿Y la presión venosa central para qué me sirve? ¿Te acuerdas de la fórmula? ¿No? Resistencia vascular sistémica es igual a la presión arterial media menos la presión venosa central dividido entre gasto cardíaco multiplicado por 80, ¿no? Esta resistencia vascular sistémica necesita la presión arterial media. La presión arterial media, ¿quién te lo da? La línea arterial. La presión venosa central, ¿quién te lo da? El transductor de PVC. Y el gasto cardíaco ya se calcula y multiplicas por 80 y ahí es la resistencia vascular sistémica. Esa es la resistencia vascular sistémica. Materiales para el sistema PAICO. Como ya les dijimos, dos termistores, dos transductores de presión, dos bolsas perfusoras. ¿Por qué? Uno para la PVC y otro para la línea arterial. Un catéter arterial de inserción femoral con termistor PAICO. Este es el termómetro femoral de la arteria, Entonces, esto viene en el kit del catéter PAICO, del monitor PAICO. Este es un kit de monitoreo PAICO. Este es para la línea arterial, por si acaso, para la línea arterial. Y dentro de este equipo viene esta carcasa. Este es un termómetro que se coloca en el catéter venoso central. Y esto es ya desplegado, ¿no? Esa es la línea arterial ya abierta. Y necesitamos un transductor de presión también para medir la PVC. Y obviamente un catéter venoso central, ¿no? Si ya lo tiene, pueden utilizar el que tiene, pero a veces está recibiendo medicamento, ¿no? Entonces se tiene que colocar otro. Cloruro de sodio helado más 5 jeringas de 20 cc. ¿Y cómo se equipa? Miren, este es el monitor, uno específico. Sobre todo lo que nos importa es este módulo, ¿no? Módulo de temperatura y presión arterial. Entonces, este es el módulo, fíjense, este es el módulo de presión arterial, ¿no? De PAICO. O sea, aquí se coloca, o sea, tiene una salida con dos ramas. Y esta también tiene una salida con dos ramas. Aquí se coloca para la línea arterial y la presión venosa central. Y aquí se coloca el termistor para la PVC y el termistor para la línea arterial. ¿Ya? Entonces, miren, por ejemplo, este es un cable de presión. Este punto se coloca en el módulo y esto es para la PVC y este es para la línea arterial, ¿ya?
Entonces, también debemos tener un termistor, como les dije, ¿no? Un cable termistor. Esto de aquí es eh, para la línea arterial y este es para la PVC. Dos termistores, ¿ya? Y vamos a mostrarles un video. Ya, a ver, ¿se ve el video? A ver, me confirme, por favor. Sí se logra visualizar, Magister. Ya, listo. Entonces, miren acá. Necesitamos, hemos dicho que necesitamos agua helada, ¿no? Entonces ustedes van a, previamente, a ver, vamos a ver aquí, van a congelar agua, en este caso cloruro de sodio, ya cloruro de sodio, a una temperatura 10 grados menor que la temperatura corporal. Ya básicamente te recomiendan entre 8 15 grados. Y tú vas a cargar, perdón, vas a cargar 5 jeringas aquí al costado. En este caso hemos cargado 3, luego vamos a cargar 2. Y este punto de acá es para ubicarnos, ¿no? Vamos a ver aquí. Este de acá es el termistor, ¿ya? Termistor, termistor, o sea, el termómetro del CVC, catéter venoso central. Entonces, este termistor se coloca en una llave del catéter venoso central y acá tiene un accesorio para administrar el cloruro de sodio. Ahorita vamos a ver. Entonces, miren acá. Miren, ya tenemos ahí el agua helada. Entonces, tenemos que cargar en cada jeringa 20 mililitros. Ya, en cada jeringa 20 mililitros. Ahí está. Luego vas a ir a la pantalla y vas a presionar más, donde dice más. Y aquí, ¿no? Gasto, medida del gasto cardíaco, ¿qué es ese punto? Medida del gasto cardíaco. Y aparece esta pantalla, ¿no? Una ventana, una nueva ventana. Y para ya iniciar el proceso, presionas iniciar. Pero antes de presionar, ya has debido tener una jeringa ya conectada, ¿no? ¿Y dónde se conecta? Miren, este es el lumen del catéter venoso central. Este es un termómetro, es un metal, ¿no? Que capta la temperatura del agua en este punto. Y aquí ya está conectado ya, justo para inyectar. Luego miren, vas inyectando, se inyecta el agua, la inyección es rápida, 7 segundos. Y observa a la derecha cómo aparece la curva, ¿no? La curva de termodilución. Miren, esa es la primera curva. Entonces ustedes van a ver aquí una primera medición, una segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Hasta 6 veces puede ser.
Entonces tú decides si haces 3 o haces 4 o haces 5. ¿En qué se va a basar? ¿Cuántos vas a hacer? En la adecuada curva que tú encuentres, ¿no? Si hay una adecuada curva y las tres coinciden, ya suficiente. ¿Por qué quiero tres? Porque el monitor va a promediar, ¿no? Va a sacar un promedio de los tres. Y si tú, por ejemplo, aquí ves un valor, ¿no? Del índice cardíaco, el agua pulmonar extravascular, y se parece a la segunda medida y se parece a la tercera, entonces no va a haber problema. Ya no es necesario hacer un cuarto, un quinto, un sexto. Pero generalmente te recomiendan hacer cinco. Pero si tú ves que a la tercera es casi parecido que la primera, ya no es necesario hacer inyectar más, ¿no? Más líquido. Luego, miren, esta es la primera medida. Luego esperamos a la segunda medida. El monitor te avisa, ¿no? Y acá dice inestable. Espere. Una vez que ya la onda se va prolongando, puedes iniciar la inyección. Ahí, ahí inicia. Inicia la inyección y la inyección es rápida. Ahí está, ¿eh? La curva. Dos. Segunda maniobra. Entonces aquí sí hay diferencias. Fíjense, entre la primera curva y la segunda no son parecidas. Entonces requiere hacer, ¿no? Tercera, cuarta o quinta. Entonces esperas un momento, pero ya tienes cargada, ¿no? La jeringa ya está conectada incluso. Ahí, miren, y se está inyectando nuevamente. Se inyecta y es una tercera. ¿Mm? Luego cargamos la cuarta jeringa. Recuerden, este proceso es con técnica estéril, ¿ya? Con técnica estéril. Cuarta jeringa. Y observen la onda aquí. Este es el cuarto, ¿no? La quinta. Fíjense, la cuarta no captó, ¿no? La cuarta no captó. Ahí está la quinta. A veces sucede. Y ahí está, ¿no? Como una no captó, vamos a colocar una sexta. Miren, una no captó y estamos colocando ya la sexta. Y ahí sí, ¿no? Miren cómo se forma la onda y salen los valores parecidos, ¿no? Listo. Entonces, una vez que ya tengas aquí, miren, aquí está. Eh, Aquí tienen ustedes
las ondas, ¿no? Primer intento, segundo intento, tercero, el cuarto no fue, no captó bien, quinto y un sexto, ¿no? Entonces, este monitor va a promediar estas cinco ondas, 3, 4 y 5, ¿ya? 3, 4 y 5 ondas. Y nos va a sacar un promedio, ¿ya? Nos va a sacar un promedio. Entonces, para ir a ver los datos, fíjense, vamos a aceptar medida, presionamos aceptar medida, va a sacar un promedio de las cinco mediciones y nos vamos a imprimir, ¿ya? Imprimir, vista previa. Si ustedes quieren ver una vista previa, estas son la vista previa de las ondas, ¿no? Y aquí arriba, observen, aquí arriba, estos valores son ya el promedio. Promedio de la medición de las cinco, ¿no? Sin inyecciones. Ahora, ¿qué es lo que mide? Miren, gasto cardíaco. Gasto cardíaco 9,26 alto. El índice cardíaco 4,7 también está alto. O sea, el índice cardíaco, como dijimos, es lo mismo que el gasto cardíaco, sino indexado al área de superficie corporal. Por eso es que en este monitor, bueno, en todos los monitores debes colocar el peso y la talla para que el monitor calcule el área de superficie corporal y luego el gasto cardíaco lo indexe al área de superficie corporal, ¿ya? Y acá EVLW es el agua pulmonar extravascular. L de lung, water, agua pulmonar extravascular, ¿no? 396. O sea, este monitor creo que es el único. Hay otras técnicas para medir el agua pulmonar extravascular, pero este monitor te lo lleva a la cabecera del paciente, ¿no? Este indicador nos indica como la técnica es por termodilución transpulmonar. Este indicador nos menciona cuánto, cuánto es el agua que está estimando en el espacio extravascular. O sea, es un indicador de que nos puede brindar un valor, ¿no? Para decir si se le puede seguir administrando volumen o ya no, ¿no? Y el WI acá dice, ¿no? Es el índice, es lo mismo que el agua, pero esto es indexado. Todas todos todos los parámetros que ustedes observan es que tengan la I es indexado, o sea, en relación al área de superficie corporal. Por ejemplo, aquí, el GEDB, esto nos mide precarga, precarga. Este es el volumen telediastólico global, global, precarga. Y esto de acá nos mide la contractilidad del GEDI, ¿no? Y acá tenemos algo más específico, miren. Ustedes avanzan a la siguiente hoja y aquí vemos, aquí está, ¿ve? Miren, gasto cardíaco, índice cardíaco, volumen sistólico. El índice de volumen sistólico, como les dije, es lo mismo que el volumen sistólico, sino que el índice está indexado, ¿no? Frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca es fácil de medir, ¿no? Entonces el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca me da el gasto cardíaco. A ver ahí, multipliquen 97 por 96. 9.312 me sale. ¿Y el gasto cardíaco cuánto es? 9.490, ¿no? Casi lo mismo. O sea, es lo mismo. Contractilidad.
En volumen de precarga. Postcarga. La resistencia vascular sistémica, índice de resistencia vascular sistémica. Presión arterial media, presión arterial sistólica, presión arterial diastólica. Función de órgano, ¿no? Aquí está el agua pulmonar extravascular. Y la temperatura del cuerpo dice acá 37,7. ¿Ya? Estos son los valores que nos brinda el monitor básico. Como se dan cuenta, es completo. Precarga, contractilidad, postcarga y gasto cardíaco, ¿no? Es completo. Entonces, muy bien, eso sería todo lo que quería compartirles el día de hoy. Si es que hay alguna pregunta, podemos responder o si no, ya una pequeña pausa, ¿no? Ya, acá dice Renata, dice, ¿qué indica cada uno de los valores de postcarga? Ya, miren, vamos a aprovechar este tiempito acá, ¿ya? Para ver un rato. Ya, miren acá, ahí nos dice qué indican cada uno de los valores de postcarga. Miren, cuando hallamos la postcarga, o vamos a interpretar, ¿no? La postcarga. ¿A qué se refiere? Primero, vamos a recordar acá un poquito el volumen sistólico. Los determinantes del volumen sistólico son precarga, la vamos a poner acá contractilidad y postcarga, ¿ya? Y los determinantes de la presión arterial es gasto cardíaco por resistencia vascular sistémica, ¿no? Listo. Pero los determinantes del gasto cardíaco eran volumen sistólico y frecuencia cardíaca. Y los determinantes del volumen sistólico tenemos estos tres, 1, 2 y 3. Ahora, de acá lo podemos poner, ¿eh? Precarga, postcarga, contractilidad. Ahora, la postcarga es lo mismo que la resistencia vascular sistémica, ¿ya? En otras palabras, si tú mides resistencia vascular sistémica, estás midiendo la postcarga. ¿Y qué es? Miren acá. Vamos a dibujar acá el corazón. Este es el corazón. Y ustedes saben que del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta, ¿no? Vamos a una célula y retorna a la aurícula derecha, ¿ya? Entonces, la fórmula de la postcarga o la de la resistencia vascular sistémica es igual a la presión arterial media menos la presión venosa central dividido entre el gasto cardíaco multiplicado por 80. ¿Ya? Listo. Entonces, el del ventrículo izquierdo sale el volumen sistólico, ¿no? Y esto de acá nos constituye, forma parte de la presión arterial media. O sea, aquí tenemos una presión, aquí, en el punto 1. Una vez que la sangre llega y retorna, aquí tenemos
tenemos que medir otra presión. ¿Cómo se llama esa presión? Presión venosa central. Por eso es que primero se mide la PAM, luego se mide la presión venosa central. Y el gasto cardíaco es el flujo de sangre. Flujo de sangre. ¿Cuántos litros minuto? ¿No? ¿Cuántos litros pasa en un minuto? Y estos 80 es para convertir que estos están en mililitros, litros, a dinas. ¿Ya? Es un conversor nomás. Entonces, ustedes van a ver, ¿no? Resistencia vascular sistémica, que es poscarga. La resistencia vascular sistémica, vamos a poner un valor aquí, normal, ¿ya? 90, PS de 8, gasto cardíaco de 5 y listo. Entonces, resistencia vascular sistémica es igual a 9 por 8, 90, ¿no? 90 por 8 es igual a 720 entre 5 por 80. Resistencia vascular sistémica. 720 entre 5 es igual a 144 por 80. 11.520. Ya. 720 entre 5 igual por 80. 11.000, ya. Entonces, este valor ya está convertido a dinas. Este 80 es un conversor. Entonces, esta es la resistencia vascular sistémica. Entonces, ¿qué quiere decir? Valores normales, 1970. ¿Ya? Dependiendo del monitor, es mayor a 1900, ¿ya? De 1800 a 1970. Los valores normales, ¿ya? Ahora, ¿qué representa la resistencia vascular sistémica? Representa a esto de acá. Mire, representa si hay vasodilatación o está normal, normal. Va a estar en vasodilatación cuando hay vasoplejía, vasoplejía. O sea, ¿en qué estados? De shock distributivo, ¿ya? Shock distributivo. Entonces, en shock distributivo va a estar la resistencia bien baja, muy baja, debajo de este valor, debajo de 1970. ¿Por qué la resistencia está baja? Porque es la resistencia al flujo. O sea, significa que aquí hay un flujo y si esto es delgado, entonces el flujo va a haber una resistencia alta, ¿no? Entonces, cuando hay una resistencia alta, significa que acá hay contracción, delgado. Pero si hay una dilatación, significa que hay vasoplejía o vasodilatación. Entonces las resistencias están muy bajas. Las resistencias están muy bajas. Entonces esta resistencia me sirve para identificar shock distributivo. Si la resistencia está baja, ¿qué necesita? Noradrenalina, vasopresores. Entonces yo tengo que colocar vasopresores aquí. Ahora, había otro término, ¿no? Que decía RBS o IRBS o así era. RBSI, así. Esta I significa índice, como ya les dije. El índice no es otra cosa que indexar al, al área de superficie corporal. O sea, ¿cómo se halla el área de superficie corporal? Teniendo en cuenta el peso y la talla. Peso y la talla. Entonces, si tú tienes en cuenta el peso y la talla, o sea, por ejemplo, con lo que les decía, ¿no? Una persona de 1,50 m,
bajito, cuerpo pequeño, su gasto cardíaco es pequeño, su resistencia vascular son pequeñas. Pero una persona de 2 metros, su gasto cardíaco, sus resistencias son más altas. Por eso lo mejor para monitorizar es el índice indexado, esto que lleva I. O sea, ¿qué significa? Que vamos a indexar o vamos a relacionar este valor de resistencia con su área de superficie corporal. Y para esos hay valores normales, ¿no? Entonces, aquí me dice, ¿no? ¿Qué significa resistencia vascular sistémica? Ya hemos hecho ya. Y los otros símbolos, lo que nos importa más es esto. Resistencia vascular sistémica y el índice. Entre la resistencia vascular sistémica y el índice, lo que más me interesa es el índice, porque este índice es más real al peso y talla del paciente. O sea, es más real, ¿no? Listo. Gracias. Creo que ya